Y en las bioneurofinanzas se encontró que desde el punto de vista de la psicología, nosotros también armamos la relación con el dinero de acuerdo a cómo nos fue en la infancia. Es el que dice, hay plata, hay rumba. No hay plata, me quedo en la casa. O sea, en el carro que maneja. Así no haya almorzado, pero tiene Mercedes. Como soy controladora, si yo ando con una persona evasora, yo voy a ser siempre su mamá. Pero si yo me voy a casar, si yo voy a hacer un proyecto de vida, yo sí necesito saber esa persona cómo se relaciona con el dinero. La segunda causa de divorcio después de la infidelidad son los problemas económicos. Claro. O sea, tú crees que eso no, pero sí. Cuando te vas a separar, te das cuenta que él era un buscador de estatus y que todo lo que tú veías era mentira, era una fachada. Sin duda alguna, agradecer por los momentos más difíciles te llena de esperanza y de fuerza para poder transformar el dolor en amor y propósito. Soy Alexa Gómez, coach de vida, speaker y escritora, y aquí siempre encontrarás herramientas para llenarnos de valor y sentirnos agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia y así poder encontrar tu pequeño y gran milagro. Bienvenidos a este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Agracia 2. Hoy estamos con un tema, vean, espectacular, yo sé que les va a gustar y si a ustedes no les gusta, pues les debería gustar, porque todos tenemos que tener un magister en este tema. Deberíamos tenerlo porque es fundamental el tema de las finanzas en nuestra vida, pero sobre todo en pareja. Así que hoy estoy con una invitada espectacular. Luz, ¿cómo estás? Súper bienvenida. Bien, muchas gracias, Miales, por invitarme a este maravilloso espacio. Y bueno, esperemos que lo que podamos decir le sirva a tu audiencia. Claro que sí, eres una mujer súper inteligente, súper capaz, berraca, que mejor dicho ha impulsado y ayudado a muchos emprendedores, empresarios con sus finanzas y pues a muchas personas. Pero bueno, antes de entrar en el tema, cuéntanos un poco quién es Luz Adriana. Pues es una pregunta un poquito amplia. Yo soy pequeña en estatura, pero amplia en espectro. Pero, pues bueno, no sé, una mujer caleña, bueno, pues del Valle. Me dedico, mi razón de ser apareció después de la pandemia. Antes de la pandemia era una mujer trabajadora, juiciosa, pero muy infeliz. Y en la pandemia encontré una vocación que no sabía que tenía, que era acompañar personas, empresas, sobre todo emprendimientos, en sus finanzas. Y como parte de eso, pues la verdad acompañamos en financiero, administrativo y operativo. Wow. Y como parte de eso aprendí, no, o sea, nació la necesidad de también acompañar al emprendedor en su parte personal, porque los emprendedores, los emprendimientos, las finanzas de los emprendimientos se parecen a las finanzas del dueño. Las finanzas personales. Sí, claro. Entonces había que intervenir mucho a veces eso. Y entonces como parte de eso, pues también aprendimos a hacer asesorías en finanzas personales. Y pues no aprendimos, pues lo incorporamos dentro de nuestros servicios. Entonces prestamos ese servicio también. Genial, me encanta. Pero cuando hablas que antes de pandemia también trabajabas en la parte de las finanzas. Más o menos, trabajé en muchas empresas, me concentré muchísimo en el área de gestión humana y recursos humanos. Em, ¿Y por qué te sentías infeliz? Era muy feliz, Alex. Era era un círculo tratando de encajar en un cuadro o viceversa. Y no sé por qué hice esta pregunta, pero pues gracias, porque es que yo pensaba que mi labor estaba sí estaba con la gente, pero estaba en el enfoque equivocado, porque yo pensaba que yo tenía que ser la jefe de gestión humana más perfecta y yo tenía que hacer que las cosas funcionaran perfecto y todo el mundo tenía que ser muy, muy el ejército, ¿sabes? Y todos hacen caso y eso entra en reversa en cualquier parte, porque la gente no quiere eso de gestión humana. Pero la nómina funcionaba perfecto, la seguridad social al pelo. O sea, mi área para los jefes era, no había nada que decir, pero para las personas no. Y eso me generaba mucha infelicidad. Yo creo que yo no había encontrado mi razón de ser. No había hecho o sea, no había terminado, no había completado el capítulo
o no estaba lista en el proceso para hacer, para tener una ¿Por razón de qué? ser. Ajá. Un Ajá, ikigai. correcto, un El ikigai. ikigai, qué lindo. Entonces, cuando ya lo encuentro, yo lo encuentro en la pandemia, Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó en pandemia? Obviamente todos sabemos qué pasó en pandemia, o sea, ¿qué es la pandemia? Pero ¿qué te pasó a ti específicamente? Claro. me enfrenté a la posibilidad de morir siendo infeliz. Yo creía que la pandemia me iba a matar. O sea, yo tengo una enfermedad de base por mis padres. Soy hipertensa desde muy joven. Entonces, acuérdate que nos dijeron los hipertensos, los no sé quiénes, los no sé quiénes. Entonces, yo veía a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12, todo el tiempo las estadísticas. Yo en ese momento trabajaba en un colegio, el colegio obviamente lo cerraron. Yo tenía que trabajar en casa, estaba sola. Terminé con mi novio porque yo no quería que el hombre entrara a mi casa porque me iba a matar, porque me iba a llevar el virus. O sea, me enloquecí. Y llega, yo cumplo años el 6 de mayo y el 6 de mayo decido que iba a ser feliz Wow. por alguna razón. No sé, yo creo que eso es providencial. Yo creo en Dios, creo que Ajá. yo dije, esto ya no más, Hay ya no quiero ser hay infeliz. personas que de pronto lo llaman como la noche oscura del alma, algo así, Sí, sí, que es sí. como que vos llegas como a lo más profundo que decís, necesito un cambio hoy y punto. Punto. Y en mi cumpleaños 41, ay, ya me van a ver las cuentas. En mi cumpleaños 41 decido este año, a partir de este año voy a ser feliz. Y dije, me arreglé, me tocaba vivir mi cumpleaños sola. Claro. Quería flores y en mi unidad había una niña que vendía flores. Yo le escribí, nos habíamos conocido en un retiro porque yo llevaba ya 5 años trabajándole a mi felicidad. O sea, no fue como que, sí, ya, Claro. ella Te ya se toca. abrió el cielo. No, pero sí, lo que había hecho era que le venía trabajando a mi Ibas adquiriendo felicidad. conciencia. Exacto. Y siento que ahí fue como que hice el clic, ¿sabes? Ajá. Porque había hecho muchos retiros espirituales, había empezado a transitar de otra cosa, terapia, mucha cosa, Ajá. porque ser yo antes de eso era difícil. Entonces, bueno, Todos tenemos algo oscuro. eso. Yo había estado empezando a salir ya de la penumbra y claro, cuando hago esa conexión, esta niña que conozco, se llama Isabela Bifolco, que hace parte integral del crecimiento y del nacimiento de mi negocio que se llama AP Consult. Ella me dice, yo la conozco y encuentro que está preparando Día de la Madre, acuérdate, era 6 de mayo. Ajá. Siempre mi cumpleaños coincide con el fin de semana de las madres, entonces ella estaba preparando flores, ella tiene una floristería y estaba hecha una locura. Entonces yo obviamente trabajaba hasta las 4 de la tarde en el colegio, entonces yo quedaba libre, yo salgo, era un miércoles, no se me va a olvidar jamás, salgo y llego y la encuentro una locura. Y yo, ven, es que yo estoy cumpliendo años y quería unas flores. ¡Ay, el cumpleaños! No, pero mira esto cómo está. Y empezamos y nos empezamos a juntar y empezó a hacer un proceso de juntarse y yo iba y le ayudo por las tardes a cortar flores, porque eso me servía para liberarme del proceso de locura en el que estaba. Claro. Y cuando yo le digo un día, ven, Isa, esto está la locura aquí, esto lo tienes llevado, ¿por qué no te dejas que yo te acomode las Seguir. cuenticas? Ven y yo te miro a ver si de verdad esto te da, porque pues vas a ver. Y me dijo, sí, pero después de que pase el Día de la Madre. Y yo, bueno, está bien. Y me senté a sacarle cuentas y sacamos cuentas y la empecé a organizar de una niña que el negocio le funcionaba y empezamos, le amoblé, pues no yo, por supuesto, pero Ajá. empezamos a comprar apartamento, cambiamos el computador, organizamos las personas, afiliaciones a seguridad social. Hicimos todo el proceso para que su negocio dejara de ser tan Sí. Sí, como que... no sé, es que no lo quiero decir, pero No, dígalo, dígalo. tan tienda. Y le dimos una estructura Ok. y bueno, y ella me dijo un día, Luza, renuncia. Yo le digo, estás pero loca. Me dijo, sí, vos sos muy infeliz allá. O sea, ella también vio Bueno, esa todo. parte que no, no, vení, Isabela, una cosa es aquí, no otra, y otra cosa. Vení, vos, ¿cuánto te ganas? Ok, ¿y cuánto me cobrarías a mí? Tanto. Ah, bien, necesitas tantos clientes. Espérate un momentico y coge el celular
y hace una historia. Ella tenía en ese tiempo 15,000 seguidores. Niños, Para lo que sirven las redes sociales. eso para mí fue el milagro, porque yo no me imaginaba, o sea, yo tenía redes sociales para stalkear a mi novio, o sea, yo no tenía redes sociales para que produjera. Claro. Y como que, Y ahí te llegaron clientes. claro, eso fue, acuérdate, mayo, cuando ella me dice eso, digamos, estábamos en julio, agosto, yo decido renunciar al colegio, que era un salto para mí complejo. Lo que pasa es una mujer muy organizada, sin deudas, sin problemas financieros, sin reportes. Claro, tirarte hacia el vacío era... No, pero eso lo tenía, o sea, yo tenía un colchón financiero porque yo no tenía ni reportes, o sea, malos reportes de data crédito, yo no debía. Bueno, ya estamos aprendiendo algo de una vez. O sea, Si yo voy a si tengo un colchón, o sea, si yo en algún momento quiero dejar un trabajo en el que no soy feliz, pues yo tengo que ir haciendo un colchoncito. En el momento que pueda ya tener ese colchoncito más gordito, pues simplemente puedo renunciar. Correcto. Cuando yo revisé para cuánto me alcanzaban mis ahorros sin vender el carro, para mí eso es un innegociable. O sea, mi carro, yo siempre tengo que tener carro por lo que sea. Entonces, Sí. ajá. Y sin prostituir a mi gata, me alcanzaba para estar tranquila 8 meses. Wow. Entonces yo dije, si yo en 8 meses no soy capaz de levantar este negocio, pues esto que yo estoy aquí perfilando, pues no pasa nada. Me vuelvo a emplear porque para emplear, o sea, yo paso cualquier entrevista, no fuera de charla. O sea, ya estoy muy vieja para trabajar en un negocio. Yo creo que me costaría que me contrataran. Sí, no. Sí, no, Por tu eso experiencia, ajá. depende del perfil y lo que estén buscando, pero yo una entrevista, o sea, a mí después de que me llamen a entrevista, yo paso. O sea, Claro. eso para mí era como, yo consigo trabajo. Suena un poquito arrogante, la verdad es que en ese momento era bastante arrogante. Entonces, bueno, yo renuncio 31 de agosto del 2020. Fue mi último día laboral en una empresa. En diciembre, Alex, en diciembre de ese mismo año ya me estaba ganando lo mismo Wow. como asesora Excelente. que lo que me ganaba en el colegio. Wow. Y ahí descubriste que eso te hacía feliz. Primero que me hacía feliz porque encontrar, o sea, llegar donde una persona que tiene sus negocios, a mí me han tocado unas cosas, a mí me han tocado pastelerías que el cuaderno me tienen un cuaderno de las cuentas juntado de chocolate. Y yo digo, yo no voy a coger eso, ¿sabes? Y me ha tocado otras cosas, ya un poquito más grandes. Mi asesoría está concentrada ahí, desde cero, es decir, si tienes una idea, te ayudamos a modelarla desde cero, hasta que un negocio facture hasta $1,000,000. Ya después de ahí es un negocio muy grande que ya necesita estructura, ya necesita empezar a tener un equipo financiero, otras cosas, pero hasta ahí yo digo nosotros, porque trabajo con 5 mujeres más con las que hacemos esta Es asesoría. nosotras. Es nosotras. Ajá. Está bien. Entonces, o sea, te llevamos hasta ahí, ¿cierto? Okay. Ha sido enriquecedor, a veces duro. Ayer lo escuchaba de quién. Estaba escuchando a alguien en Yo Camilo, pero no me acuerdo quién. Decía que uno de los triunfos no aprende nada, aprende De los de errores. los errores. Y mira que en un libro que también me leí, decía, cuando tú estás haciendo algo que a ti te gusta, así sea muy difícil, pero te apasiona hacerlo, ahí es. Porque a otra persona, lo mismo que tú haces, seguramente para esa persona es demasiado difícil, agotador, aburridor. Pero después de que tú lo disfrutes, ese es tu negocio. Eso es lo que tú debes dedicar. Y yo lo disfruto. O sea, a mí no me cuesta levantarme todos los días, voy a ir a trabajar, me voy a encontrar con fulano. Y la posibilidad la ventaja que yo tengo aquí es que yo puedo escoger. Claro, tú escoges con quién trabajar. Mis clientes tóxicos, tengo poquitos. Ya saben, si no los vieron a contestar, Si no son tóxicos, es un poco tóxico.
Bueno, mi Luz, pero yo quiero que nos cuentes. Vamos a hablar era de otra cosa. No, ya vamos para allá. Pero había que conocer la historia de esta maravillosa mujer y por qué hoy se dedica a lo que se dedica. ¿Cuáles son los tipos de personas en cuanto a la economía, lo financiero? Uy, va a sonar muy cliché lo que te voy a decir, porque desde el punto de vista de relacionamiento con el dinero, también nace en la infancia. Y esto lo tuve que aprender y me encanta porque soy toda nerdita y empecé a aprender acerca de por qué las personas se relacionan, cómo se relacionan. Hay varios libros que me han servido para eso. Hay un profesor en Estados Unidos que se llama Julio Cañas, que lo sigo bastante y he aprendido mucho de él. Y él estudió o desarrolló algo que se llama la bioneurofinanzas. Y en las bioneurofinanzas se encontró que desde el punto de vista de la psicología, nosotros también armamos la relación con el dinero de acuerdo a cómo nos fue en la infancia. Y eso, aunque suene cliché, porque es lo que pasa, ¿usted por qué no es capaz de tener novio? Vaya, revise qué le pasaba con su papá. Es exactamente lo mismo de por qué te relacionas, cómo te relacionas con las finanzas. Em, son tres cosas, lo que oí, lo que viví y lo que vi. Lo que oí, o sea, o lo que escuché, lo que vi y lo que viví. Entonces, por ejemplo, mi mamá tenía una frase que, bájese de esa nube. Claro. Y esa era una frase castradora. Era una frase de, no se vale soñar. Yo detesto esa frase. Yo digo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy, pero esa misma mamá hizo que yo creara un prototipo que ahorita te cuento cuál es para hacerte el seguimiento. Entonces, mi relación con el dinero, si es de culpa, es porque mi papá jamás estuvo, me daba todo, pero se iba toda la semana, yo no lo veía nunca, él se iba a las 6 de la mañana, volvía a las 12 de la noche, jamás lo vi. Y entonces yo pienso que el dinero es malo. No yo, te estoy diciendo el tipo de persona que... Claro. Entonces se van desarrollando unas características que se llaman luego arquetipos. Claro, porque ahí tú empiezas a decir, no, pues yo prefiero no tener dinero y quisiera Y que tener mi a mi papá papá. esté. Exacto. Entonces, eso se llaman arquetipos. Esos arquetipos son 4. Uno Vamos a ver en cuáles estamos. es el evasivo, el evasor. Es el que nunca quiere saber nada. Es el que dice, hay plata, hay rumba. No hay plata, me quedo en la casa. O sea, Y ni idea de dónde se fue el dinero. ni idea, ni idea. No quiere saber. Está el buscador de estatus, que es una persona que puede tener o no, pero su valor está en lo que tiene puesto, en el carro que maneja. Así no haya almorzado, pero tiene Mercedes. O así se lo deba todo lo que tiene a alguien, pero se note que tengo. Su valor está atado a lo que es capaz de mostrar en su cabeza. El adorador, que normalmente un adorador tiene billete, o sea, sí, pero piensa que todo se arregla con dinero. Yo tengo una clienta que dices, Luz, todo se arregla con dinero. Eso es ser adorador, porque eso no es cierto. Pero ella, su relación con el dinero es si hay billete, ay, y es complejo. Y el controlador, esa soy yo. Yo te puedo decir cuánto me he gastado en gasolina los últimos 6 años. Wow. Yo tengo una contabilidad perfecta. Pues, ¿cómo no? Cuando llegan los contadores, voy a hacer yo no soy contadora, yo soy administradora de empresas. Entonces, eso también ha hecho pues que yo vea la cosa un poquito más amplia. Sí, obviamente conmigo trabajan contadores, los necesitamos, son fundamentales, pero mi visión es más administrativa y pelean conmigo horrible por no haga eso. Entonces, pues claro, llegan a hacerme la declaración de renta y, o sea, ¿es en serio? Sí, aquí está todo, ¿está? Los soportes, perfecto. Como persona natural, obviamente. Claro. De esos arqueotipos, ¿cuál es el más sano? No, eso O no ninguno. eso no se puede juzgar moralmente, o sea, eso no es una tabla de valores, por una razón muy sencilla, porque todos tenemos luces y sombras.
Entonces, yo puedo saber si todo lo que ha pasado en mi vida financieramente, pero me cuesta mucho disfrutar la vida. O sea, yo me compro un pantalón de más y empiezo a darme garrot. Claro. Yo llevaba 4 años trabajando durísimo cuando tomé mis primeras vacaciones, Wow. después de haber sido empleada. O sea, a mí me costó muchísimo. Y me tomé esas vacaciones porque básicamente me obligaron porque estaba enferma. De trabajar, trabajar, trabajar. Sí, me tomaba 3 días, me iba para mi mamá o al eje cafetero, alguna boba, pero en vacaciones yo no tomaba. Entonces, eso no es, No es sano. y no es que unos bien y otros mal. Lo que pasa es que en la medida que vas haciendo conciencia, los vas mezclando. Porque a veces, no sé, te vas de vacaciones y dices, yo me voy a gastar estos 200.000 pesitos y lo que sea. Está bien, no pasa Ujú. nada. Claro. No lo tienes que controlar. Entonces empiezas a hacer una mezcla que Ujú. funcione. No hay que ser buscador de estatus. Para mí es muy insano ser buscador de estatus, pero a veces está bien que te compres alguito de marca porque te sientes bien. Ajá. Entonces O no es es bonito que te quieras ver bien, o sea, que te quieras ver exacto, fino, bien arreglado, exacto. bonito. Ajá. Si vas a un matrimonio y que la cartera se note que es Yves Saint Laurent, pues que se note, no pasa nada, ¿me entiendes? Eso es que Un equilibrio. La vida es un equilibrio. exacto, exacto. Y entonces ese tacaño extremo que se Ujú. muere y encontraron 30, 40, 50 millones debajo del colchón, eso Claro. tampoco es, ¿sabes? Total. Sí, es el equilibrio porque también la persona que tampoco sabe para dónde se va su dinero y qué hizo con la plata y le llegó el sueldo y vámonos y le gastó a todo el mundo y venga, le compro pan de bonos a todos y qué quieren y el helado, porque recuerdo que mi mamá me contaba una anécdota con mi abuelo y decía que él arreglaba máquinas de escribir y ellos eran 8 hermanos, entonces vivían en mucha pobreza. Pero mi abuelo llegaba y arreglaba ese día varias máquinas, entonces llegaba, bueno, ¿qué quieren todos? Helado para todos y nos vamos. Y se iba con todos para la tienda, compraban los helados y todos los niñitos pues felices. Y mi abuela el otro día, bueno, ¿y la plata para el desayuno? Ah, pues ya comieron helado, no comieron fue helado pues ayer. Y es eso que empiezas a crear, como que bueno, sí, gastemos porque hay, y al otro día, pues si nos toca aguantar hambre, aguantamos, y pues, El año no. pasado a mí me pasó una cosa que me mostró mucho esa necesidad de equilibrio. A mí, llegué en mis vacaciones afuera del país, llego a mis vacaciones, me da COVID, estuve acostada 5 días porque eso me pateó, yo cogí el COVID en el avión de regreso. Y a los 6 o 7 días me dio apendicitis. Y Luz Adriana siendo Luz Adriana, me aguanté 3 días, estuve muy cerca de que pasaran cosas muy graves, muy graves. Pues me da, y yo cuando a mí me dicen, la tenemos que operar ya, o sea, yo entro al lugar donde me operaron y me dicen, es ya, o sea, tiene que ser antes del cambio de turno porque usted está a punto de reventarse. Y cuando me meten y yo arranco a llorar y lloraba y lloraba, yo no sé qué me dio, lloraba y lloraba. Y mi hermana estaba al lado, gracias a Dios. ¿Y por qué llorar? Mi negocio. ¿Qué va a pasar con mi negocio? Yo no sé por qué. Entré como, dice, pero no entiendo. Si tú tienes tus ahorros, si tú estás tranquila, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Y que tienes que tener salud para poder trabajar. Y efectivamente no pasó nada. O sea, aquí Ajá. estoy, gracias a Dios, bien. Ajá. Mi negocio bien, mis deudas, pues, las cosas normales que yo pago, bien. Y ella como que, ¿vio? O sea, claro, si tú tienes un estilo de vida equilibrado, si pasa algo, ese equilibrio no tiene por qué moverse. Luz, entrando en materia de parejas. Ajá. Los que no se han casado tienen que Alístense. fijarse en ese arqueotipo Claro, mira, y sanar primero esa relación con el dinero. es difícil encontrarlo, o sea, si ponen eso más, si ponen eso más en la lista, pues solteros van a quedar. En el mercado del usado está muy duro, o sea Uy. que, por favor, o sea, Ajá. pero no, sí hay que fijarse. Yo no puedo, como soy controladora, si yo ando con una persona evasora, yo voy a ser siempre su mamá. Venga, a ver, le arreglo las cuentas, mira, no sé qué, No puedes ta, comprar esto. to- Claro.
O tengo que ser completamente ciega, no saber nada de sus finanzas, no meterme en eso, verás si lo hace, si no lo hace, si hay para las O lo vacaciones, si mantengo. no hay. No, Ah. Ale, depende. Depende de qué. Si está muy joven. Si es un pollito. Sí, un man del gimnasio que necesite que uno le compre la proteína. Ahí sí. Bueno, ya sabes. O sea, no es recién menores de 30. Ve, mayores de 30. No, para mantener no. Sí, no. No. 30 es mucho. Sí, no, ya. 26. Ay, no. Eso. Eso. Claro. O tomas la decisión, no, yo gano más, tú ganas menos y no pasa nada, yo estoy bien con eso y no pasa nada. Es que tan sano estás tú para saber cómo te relacionas con otro arquetipo. Si tú esperas, no sé, como mujer, que llegue un hombre que te va a mantener válido, en eso yo no opino, y tú dices, yo necesito que mantenga a mí, a mis bendiciones, que pague todo, pues, suerte, que lo encuentres, o sea, bacán. Pero ya la vaina no funciona tan así, entonces uno, pues sí tiene que entender cómo es. Ahora, si yo tengo una relación de noviazgo, pues cada cual maneja su plata como quiera, no pasa nada. Pero si yo me voy a casar, si yo voy a hacer un proyecto de vida, yo sí necesito saber esa persona cómo se relaciona con el dinero. La segunda causa de divorcio después de la infidelidad son los problemas económicos. Claro. O sea, ¿tú crees que eso no? Pero sí. Mm. Porque las cosas pueden cambiar. Hoy puede que estemos, no sé, 50-50. Pero la otra persona se queda sin trabajo, sea quien sea. Ese 50-50 se acaba. Y si no hay colchón financiero, y si el otro no lo supo manejar, y si tú cuando te das cuenta, cuando te vas a separar, te das cuenta que él era un buscador de estatus y que todo lo que tú veías era mentira, era una fachada. Entonces ahí te quedas con la deuda. Que tiene que entregar el carro en el que te recogía. Correcto. Ahí te quedas con la deuda. Entonces sí, los dos trabajamos, en algún momento se puede desequilibrar y entonces tiene que estar claro cuál es la relación que el otro tiene. Los dos trabajamos, yo soy controladora y llegamos a un acuerdo, y él es evasor, no pasa nada, llegamos a un acuerdo, siempre todos los meses paga sin lío, pero no sabe cómo controlarlo cuando se quede sin trabajo. Claramente esa persona no tiene ahorros, no tiene, no sabe lo que No pasa tiene el con su colchón. dinero, no tiene el colchón, no sabe lo que pasa con su dinero. Entonces, ¿cómo sacamos eso adelante? Okay. Yo te lo digo, a mí me pasó, pues claro, no sabía nada de esto, no lo practicaba en mi vida, era empleada hace muchos años. Yo me divorcio, el hombre debía Hasta el apellido. bastante. A mí me tocó entregar un apartamento en el que vivíamos juntos de 240 metros cuadrados, vivir lo que es, asumir la deuda del otro, porque yo había firmado, porque yo estaba ahí, porque yo fui solidaria. Yo no podía salir a reclamarle, es que yo no sabía, es que para poner unos cimientos para poder volver a salir adelante. Claro. Y no era mi deuda. Pregunta. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasó? Quedé embarazada muy joven. Ajá. Y mi esposo era jugador de fútbol. Yo estaba en la universidad, dejo la universidad, me voy con él a las ciudades donde él se va. Eso sí, nunca dejé de estudiar, nunca dejé de trabajar, lo que fuera. Vendía perfumes que mi papá me enviaba de Estados Unidos, bolsos, o sea, siempre. Después creé una pastelería, pero digamos que eso fue mucho más adelante. No. Pero digamos que al inicio, pues yo era pues mantenida, o sea, me tocaba ser mantenida porque, pues, ¿cómo hacía? Tenía que cambiar de ciudad, estaba siendo mamá presente y mi esposo siempre ha sido muy amplio, o sea, siempre es como lo que tú quieras, como tú quieras. Pero sí, ¿cómo hace una pareja que ya está casada para poder solucionar esa parte financiera? ¿Cómo pueden empezar a estructurarse? A ver,
Lo primero es que en tu caso es un caso sui generis, no todas tenemos ese privilegio de ser la esposa de un futbolista, privilegio no, o sea, esto desde el punto de vista desde lo financiero, decir, mi esposo pone todo, yo me dedico a cuidar el bebé y a hacerlas, porque ese era el ejercicio, tú cuidabas el niño mientras que él hacía lo demás, exacto, entonces él decide y muchos hombres y mujeres deciden, cuida tú los niños y yo traigo el dinero. Absolutamente válido. Pero eso genera dependencia financiera. En cualquier momento cuando las cosas cambien, tú sigues teniendo dependencia financiera de esa persona. Ok, no sé, podría pasar, me quedé sin equipo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora qué vamos a hacer es los tres. El niño. Total, ya está la bendición. Ya está la bendición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno, así, muy importante es, los dos identificar su arquetipo, es decir, cómo se relacionan con el dinero. Dos, hay que tener presupuesto, Alex, siempre tiene que haber un presupuesto. Pero el presupuesto en el papel no sirve. Tiene que haber presupuesto y se tiene que cumplir, se tiene que analizar. Yo he acompañado, yo hago esta asesoría individual a parejas y me siento con ellos y hay llanto, hay dolor, hay molestia, hay, ¿sabes? Claro. Porque es que tú me prometiste. Pero es que yo pago todo. Sí, pero tú me has dicho que me ibas a dar un sueldo. Etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que tener es, uno, que la creación de ese presupuesto que puede ser dolorosa, ¿sí? Apegarse al presupuesto y revisarlo permanentemente. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, es bueno, hay tanto dinero para el mercado, hay tanto dinero para las salidas. Esto es para los servicios. Si pagan arriendo o cómo es el presupuesto. Eso es un presupuesto. Ajá. En una hoja de Excel, no tiene que ser muy elaborado, no tienes que pagar $90 para bajarlo de internet, no. En un Excel sencillo, haces esto tal cual. El mercado muy detallado. A mí me gusta que sea muy detallado. El presupuesto que nosotros entregamos en nuestra asesoría es cuántos o sea, en el mercado, tanto en el arriendo, en no sé qué, en la administración, el SOAT, las llantas, el cambio de aceite, todo eso que uno no tiene en cuenta, el seguro, mundo de cosas, cuánto estás pagando en streaming, todo eso, cuánto estás pagando en salidas, etcétera, etcétera. Todo bien registradito. Y luego cierras el mes como si fuera, porque es una empresa. Entonces, así como las empresas cierran su contabilidad todos los meses, las familias deberían cerrar su contabilidad todos los meses. Entonces nos sentamos, listo, ¿cuánto nos gastamos? Incluye las tarjetas de crédito, porque uno nunca mira lo que tienen las tarjetas de crédito. Entonces, hay que pagar 900,000 de tarjeta de crédito, listo, y esos 900,000 de qué fueron. Claro, ¿dónde los pagaste? Esas revisiones a veces traen unas sorpresillas. Unos regalitos por ahí que no me di cuenta. Pero si hay confianza, funciona bien. Claro. Ajá. Entonces, esto, listo. Incluye la tarjeta de crédito y incluye el efectivo. El efectivo vuela. El café, el parqueadero, o sea, un mundo de cosas que hay que tener. Todo debería estar registrado. Y luego haces una comparación. Esto fue lo que yo presupuesté, esto fue lo que realmente me gasté. Cuando yo le hago presupuesto a mujeres, digamos, trabajadoras, independientes, que tienen un nivel superior de ingresos, encuentro muchísima compra de ropa. Pagan el gimnasio y no van. Excesivas salidas a la calle. Uno con las amigas gasta mucho. Sin tener presupuesto. Si lo tienes presupuestado, va. Si no lo tienes presupuestado y no te das cuenta, o sea, yo tengo una clienta que le hacía seguimiento a sus finanzas personales, ya ella creció muchísimo y ahora ya no lo hacemos tanto. ¿Cuántas licras completó? No, lo usa otras 4 este mes. Claro. Y era una cosa así, muy compleja, o sea, 3, 4 millones de pesos en ropa todos los meses. Entonces, pues si te puedes dar ese gusto, sí, pero ¿qué tal esos 3 o 4 millones produciendo plata en la bolsa? Claro, total.
¿En qué los puedes invertir? Eso. Para que puedas crecer, para que... Colócate la misma licra, no pasa nada. Sí. Pero como estamos pensando qué piensan las personas cuando llegamos al gimnasio, que si me ven con la misma licra, y nos pasa mucho a las mujeres, no puedo ir a esa fiesta con el mismo vestido. Me van a ver con el mismo vestido repetido, ¿no? Pues pongan un chal encima. Las fotos son del mismo vestido. Ajá, las fotos. El podcast. No, pues no me pongo esa porque ya me la puse en uno. No, o sea, es como aprender a lidiar con eso. Mira, yo tengo algo, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar y estudiar. A mí también me encanta el estudio y es un consejo que le doy a las mujeres. Ahora te voy a preguntar, porque es mi forma de ser, en emprender, aprender algo nuevo, en tener mi dinero. Y eso, al momento en que mi esposo deja el fútbol, que nos terminamos, o sea, que mi esposo decide dejar el fútbol por Julieta, para poder cuidar a Julieta y estar todos como familia y nos quedamos sin dinero, pues lo que yo había estudiado y lo que había empezado como un emprendimiento empieza a ser y lo convertimos en una empresa. Yo empiezo a dedicarme a eso y ahora la que estaba más a cargo de las finanzas era yo. Pero me sirvió el haber empezado antes, o sea, no esperar a que sucedieran las cosas, sino obviamente hubiéramos podido ser mejores administradores del dinero. Yo siento que en muchos casos he sido de la evasora, de que no, pues gastemos, no, pues no hay, esperemos a ver qué hacemos, ni idea dónde fue el dinero. Siento que en mucho tiempo fue así y quizás por eso no fuimos de pronto un poco más organizados al momento en que Andrés deja el fútbol, en que llega la situación con Julieta. Pero el hecho de haber empezado y nunca haber dejado de producir, de estudiar, de crear, me llevó a ser después esa mujer que estaba dispuesta a atravesar esa situación económica y que nuestro hogar no se dañara. ¿Cómo puede ser una mujer que, digamos, dice, ay, Alexa, pero es que porque vos siempre has sido así, como que te gusta aprender, que te gusta emprender, que te gusta, pues, hacer otras cosas, de pronto esa personalidad no es la misma? ¿Qué pueden empezar a hacer? Ajá, no todo el mundo tiene espíritu emprendedor, Alice, y eso hay que reconocerlo. Totalmente. Y yo he visto muchas personas que sienten que por el romance que es con el que se vende, o el romanticismo con el que se vende el emprendimiento, entonces le hacen creer al otro que emprender es fácil, que cualquiera puede emprender. Y digamos, sí, cualquiera puede emprender, pero no todo el mundo tiene el peso como en la disciplina, la fuerza para poder desarrollar un emprendimiento. Eso pues se ha visto. Está científicamente demostrado. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahora, si tú no tienes si tienes espíritu emprendedor, tú vendes lo que sea. ¿Sí? Cuando yo me decidí independizar, me di cuenta que era muy buena vendiendo. Soy muy buena vendiendo. Me vendo una loca preñada, si quiere. Pero no todo el mundo tiene esa característica. Entonces, no pasa nada. Si no la tienes, está bien. Puedes hacer otras cosas. Hay tantas formas de hacer dinero sin llamarse emprendimiento. Por ejemplo, si hablas bien inglés, podrías ser un asistente virtual de personas que están en países de habla inglesa que necesitan un asistente que le atienda permanentemente su agenda y pagan por horas. Podrías hacer revisiones ortográficas, por ejemplo, eso también lo pagan. Podrías hacer dropshipping, aunque el dropshipping es delicado y es una forma de emprendimiento, pero podrías, no sé, traer productos, venderlos por redes y hacer esa comercialización de una manera muy suave. También podrías desarrollar algún tipo de cocina, tener una cocina oculta, una pastelería, en tu caso tú empezaste así, pero podría ser, no sé, galletas, algún tipo de cocina interesante. Hay mamás que tienen unas recetas de carnes de Navidad muy bacanas y yo sé y conozco personas que en Navidad, las señoras saben hacer las salsas, se dedican a eso, venden eso, ¿sabes? Hay muchas cosas que tú puedes hacer desde casa, en los espacios en los que tus hijos están en el colegio o fútbol. Yo tengo una clienta que lo hace por hobby, básicamente, pero también para tener. Ella dice, es que yo necesito tener la peluquería, valiosísimo. El esposo, ellos decidieron que ella se queda con los niños, que los cuida y que él pone todo, pero ella no quiere no tener.
Entonces, ¿qué tiene? Ella O no vende, pedirle, o sea, o no pedirle, entonces ujú. ella vende un producto muy específico, muy bueno, Ujú. y solo lo hace en los tiempos en los que puede no descuidar a sus hijos. Claro. Mientras están en el colegio. Y yo le reviso la contabilidad cada 2 o 3 meses. Y entonces, sí, ¿cuánto te quedó? Esto no, es que le compré no sé qué a no sé quiéncito, ahora listo, ¿cuánto tenemos en la cuenta? Bueno, estamos bien. ¿Sabes? Como que ella tiene eso con tranquilidad, lo tiene separado de las finanzas de la casa y le va bien, ¿sí? Ajá. Y a mí esa forma, cuando yo soy una persona que he decidido, o el arreglo que tengo con mi esposo, es que él trae la mayoría del dinero, me parece que es una forma tranquila de poder tener un ingreso Ujú. sin necesidad de estar empleada y sabiendo que puedo tener eso ahí y que lo puedo crecer en Ujú. cualquier momento si las cosas cambian de alguna forma. Claro, genial. Bueno, ya hay varios tips aquí que ustedes pueden, esperamos que los tomen, mamitas que nos están viendo y que dicen, ay, pero yo cómo empiezo, cómo puedo tener mis propias finanzas, cómo puedo empezar a tener mi colchoncito. Pues así, miren qué tienen en sus manos. ¿Qué hay en sus manos en este momento, en sus talentos, sus dones que puedan poner al servicio de otros y que les funcione para poder empezar a tener sus finanzas personales organizadas y empezar a crear ese colchoncito? Cuando uno gana más que el otro, ¿cómo se puede manejar esa situación? Que no haya arrogancia, que no hayan peleas, ¿cómo pueden llegar a acuerdos? Ese acuerdo debería, de hecho, hacerse muchísimo antes de empezar a vivir juntos o de casarse. Sí, Ajá. ese acuerdo no puede llegar después. Después es muy complejo a menos que la situación cambie. Exacto. Porque a veces puede, Pues cambia. cambia, ajá. No, Puede ser que ascendieron a la eso, esposa. eso, y se niveló o se desniveló aún más, lo que sea. Para mí debería ser es una recomendación, esto no es palabra de Dios, no es, sí, es que se tiene que hacer. Para mí debería, el aporte debería ser en la misma participación en la que en la diferencia. Pero eso implica honestidad. O sea, no 50-50. No, Ajá. no, porque si, Ujú. si él se gana 1 millón y yo me gano 500,000, pues no podemos estar 50-50, Ujú. porque mi 50 es mi todo y el de él es solo su 50. Claro. Ajá. Entonces, lo correcto debería ser en iguales proporciones en la diferencia. Es decir, si él se gana, sumo los dos ingresos, pero para él representa el 70, entonces el aporte de él o el mío, si el mío es del 70, debería representar el 70% de los gastos del hogar. Y el mío solo el 30 o el de él solo el 30, depende de quién es el que esté en diferencia de Claro. condiciones. Esa me parece que es un arreglo más salomónico que cualquier otro, ¿sí? Hay personas que dicen, hay hombres que todavía se sienten o los criaron de cierta forma, entonces ellos dicen, no, yo pago todo lo de la casa. A mí eso me parece válido. ¿Y yo qué haría? Que la casa esté perfecta, no lo voy a hacer yo, por supuesto, Ajá. así como un video que publicaste, no es Ajá. que yo lo haga, pero pasa, está limpio, entonces es que Claro. la casa esté limpia, que haya cosas ricas para comer en la nevera, Me esfuerzo para que mi hogar funcione. exacto, salimos, si no, si tú pagaste todo lo de la casa, pues ven y yo pago la salida, no pasa nada. Ujú. Es cómo lo nivelo para que sea un remanso de paz, ¿sabes? Que no Total. sea una pelea permanente por cada 5,000 pesos que gastan. Una persona que se va a casar Ujú. el otro mes y pues los dos trabajan, tienen sus cosas. Tú que ya viviste la experiencia, ¿qué se debe hacer? ¿Se tienen que firmar capitulaciones? ¿Se tiene que dejar algo por escrito? ¿Qué le recomiendas tú para que sea muy sano? Las capitulaciones son fundamentales, fundamentales. Es decir, yo no, si yo heredé, ¿por qué quiero que tú te quedes con la mitad de un apartamento que me dejó mi papá? No quiero. Claro. Pues digamos, estoy dando un ejemplo que no aplica, pero podría pasar. No, es que sobre todo, lo he visto varias veces, qué buena pregunta. Lo he visto varias veces y es que las mujeres dejan que sus esposos actuales entren a negocios que ya existían Claro. y ellos luego se pueden quedar con el 50% o con un porcentaje importante de ese negocio que ya era tuyo. Ujú. Capitula, Claro. que no se meta en tu negocio. Tú sabes quién es alguien en un divorcio y en una herencia. Ujú. Ahí sabes quién es alguien. Claro. Porque ahí te das cuenta cómo es su relación con respecto a lo que espera que ¿Qué hay en su recibir. corazón Correcto. y en su mente?
Bueno, qué bonito. Mi Luz, ¿qué consejo les puedes dar a todas las personas que nos están viendo Mm, de algo que no hayamos hablado? de algo que no hayamos hablado. Dos cosas. Uno, revisar las finanzas es fundamental para ser feliz. Uno cree que no, pero sí. El dinero no aporta felicidad, pero se aporta tranquilidad. Y tú necesitas tranquilidad para ser feliz. Claro. Entonces, si tú tienes organizado el tema financiero, pues eso te quita una preocupación de lo que tiene que ver con la felicidad que pues puedas estar buscando. Dos, no hay que juzgar a nadie por la forma como se relaciona con el dinero. Cada cual verá cómo maneja sus finanzas. Al final, las consecuencias de todo eso son individuales o son individuales y de sus familias. Claro. Ya ahí, pues, sí, pero no tenemos ese derecho. Y tres, si van a emprender, revisen muy bien los números de sus emprendimientos. Los emprendimientos que nacen desde el corazón, desde el amor, desde el yo creo, desde la intuición, desde el que a mí me parece, son emprendimientos que suelen estar condenados al fracaso. Yo creo que, voy a decir una burrada, yo creo que vender brownies es lo que me va a sacarte pobre. Ya hiciste un estudio de mercado, ya sabes qué está pasando con el consumo de azúcar, ya sabes quién está liderando el mercado. Uno pregunta todas esas cosas y no tienen ni idea. A mí me han llegado ideas de todas, Locura. pero locuras. Queremos hacer un tónico capilar para el crecimiento del pelo en hombres de X edades. ¿Usted sabe las licencias que necesita para eso? O sea, es una cosa muy loca. No, pero, y los números, y entonces no desde el corazón, no desde el yo creo, no desde el que a mí me parece, sino desde el número. Creería que ese sería como, revisa las finanzas, entiende tus finanzas. Y cuando entiendes tus finanzas, tu forma de relacionarse con el dinero, pues eso te permite virar hacia otras esquinas y hacia otros lados para saber si puedes o no, también desde allí, pues hacer otras cosas que no sea tu labor actual. Genial. ¿Cómo empiezan el Excel? Yo crearía varias categorías. Lo primero serían las categorías, el hogar, las salidas, los extras. Siempre hay que incluir a las mascotas. Las mascotas son costosísimas. O sea, todo lo que realmente, cosas que pagamos anualmente, que no tenemos en cuenta, pero cuando vaya pague los impuestos del carro, no hay con qué pagarlos, vaya pague el predial, no hay con qué pagarlo, porque no hicimos todo eso. Entonces, es todas las categorías, lo que es mensual, lo que es anual, lo que es semestral. Los libros, las fiestas, los licores, todo eso cuenta, hay que sumarlo. Y haces haces categorías y vas colocando cada uno que te gastaste. Cuando es anual, se tiene que sacar un presupuesto mensual para el momento del pago, ya tenerlo completo. Mi recomendación es sí. Es decir, si yo pago, no sé, 4 millones de pesos de impuestos del carro, pues eso más o menos yo debería estar ahorrando 320, 330 mil pesos mensuales. Y no reventar la tarjeta al 25% efectivo anual para pagar los impuestos, para estar cada año recargando la tarjeta a 36 meses y debes la tarjeta y sí, es que son los últimos 4 años de los impuestos del carro. Claro. Mi Luz, cuando una pareja se quiere ir de viaje, nos vamos de vacaciones, ¿cómo recomiendas que hagan las vacaciones? Obviamente tú eres muy estructurada, entonces tú dices, no, yo voy a ahorrar y no me voy a endeudar. Ajá. Pero la pareja, o sea, la familia necesita salir de viaje. O sea, dicen, Dios mío, hace mucho tiempo no tenemos vacaciones. ¿Cómo les recomienda que es la mejor forma? Uno, no se necesita. Si no han salido los últimos 4 años, pueden esperar un año más para poder hacerlo bien. Mi recomendación es, cuando tú llegues al punto a tu destino, no deberías de ver nada. Que es que yo me quiero comprar unas cositas, que es que le vamos a llevar a mi mamá. Bueno, claro. Te lo valgo, chiquito, ¿sí? Pero que no llegues acá y dentro de, o sea, los próximos 5 años estés pagando el préstamo que hiciste para irte de vacaciones. Esa es una forma muy equivocada
de gastar, de tomar vacaciones. Hay que aprender de las personas que realmente les ha funcionado y que llevan su vida muy ordenada. No podemos, así como queremos tener nuestra casa ordenada, como queremos vernos nosotros ordenados, pues nuestras finanzas tienen que estar ordenadas para que al final nuestra casa pueda seguir estando ordenada, que podamos viajar, que podamos vernos bien, que podamos estar felices porque tenemos mucha tranquilidad. Entonces es necesario el orden y esos tips que nos estás dando, espectacular. Organícense. Decisiones de hoy que te pueden llevar o a disfrutar en el futuro o a estar amargado y estar hasta aquí. Quién sabe cuántos años y Bueno, mi Luz, muchísimas gracias con mucho por gusto. toda esta información que nos has dado. De verdad que sé que nos va a servir un montón. Tenemos que empezar a descubrir cuál es el arqueotipo nuestro, el arqueotipo de nuestra pareja, cómo podemos llegar a acuerdos. Si apenas se van a casar, pues revisen cuál es el arqueotipo de esa persona con la que se van a casar. Firmen capitulaciones, firmen lo que tengan que firmar, organícense y entren a ese matrimonio súper claros. Si ya están casados, como me ha pasado a mí, que llevo 22 años casada, pues entonces empiecen a descubrir cuál es esa relación con el dinero, cómo la pueden mejorar y cómo pueden mejorar en pareja esas finanzas. Y sean organizados, apunten absolutamente todo. ¿Cierto que sí? Cierto que sí. Bueno, muchísimas gracias, Adri, por toda la información. Gracias a ustedes por llegar al final del episodio y nos vemos en uno próximo. Chao. Gracias por escucharnos para crecer juntos. Espero que este episodio los haya hecho encontrar su pequeño y gran milagro y sentirse agraciados. Si fue así, sígueme en todos mis canales como YouTube y Spotify. Dale like y compártelo. Nos vemos en un próximo episodio.